Octubre de 1968. Esa temporada la agitación había empezado el 30 de abril con la inauguración del premio de honor Ver y Estimar en el Museo de Arte Moderno. Esa tarde uno de los expositores, Eduardo Ruano, apareció con varios amigos. El grupo marchó hacia la obra de Ruano, un gran póster de Kennedy, iluminado y protegido por vidrios, y lo rompió a pedradas. Ruano intentó explicar que su obra no era la vitrina intacta ni los efectos del destrozo, sino el hecho mismo de romperla. La obra era esa acción de violencia política en medio del establishment artístico. El grupo se retiró formado, casi marcial. Pocos días después se inauguró en el Ditela la muestra Experiencia 68. Pablo Suárez y Eduardo Ruano presentaron como obras sendas cartas donde explicaban su desconfianza por la relación entre vanguardia e institución y su negativa a participar de otra manera. Roberto Jacobi hizo un mural donde decía que se acabó la obra de arte porque la vida y el planeta mismo empiezan a hacerlo. Por eso se esparce en todas partes una lucha necesaria, sangrienta y hermosa por la creación del mundo nuevo. Y la vanguardia no puede dejar de afirmar la historia, de afirmar la justa, heroica violencia de esta lucha. La muestra fue clausurada por la policía días más tarde. En repudio, los artistas destruyeron sus obras y las tiraron al medio de la calle Florida. Pocos días después, en Rosario, un grupo de artistas de vanguardia irrumpió en una conferencia de Jorge Romero Brest, en la Asociación de Amigos del Arte. Uno se lo llevó al fondo, otro cortó las luces y Juan Pablo Renzi leyó una proclama que decía: «La vida del Che Guevara y la acción de los estudiantes franceses son obras de arte mayores que la mayoría de las paparruchadas colgadas en los miles de museos del mundo». El 8 de octubre, en Buenos Aires, varios artistas plásticos, Roberto Jacobi, Pablo Suárez, León Ferrari, Beatriz Balbé, Margarita Paxa, decidieron teñir de rojo las aguas de las fuentes en homenaje al Che Guevara. Se organizaron en comandos integrados por una pareja y una campana. La pareja que fingía romance se las arreglaba para tirar anilina roja en el agua. Lo hicieron en la Plaza de Mayo, de la Valle y de Congreso, pero no sabían que el agua de las fuentes no corre en círculo cerrado, así que la tintura se perdió enseguida. A principios de noviembre, el último gran intento de este grupo fue la muestra Tucumán Arde, en la sede de la CGT de Rosario y la CGT de los argentinos de Buenos Aires. La muestra estaba pensada como una reflexión y denuncia de lo que estaba pasando en la provincia, el cierre de ingenios, la desocupación, la represión. Los artistas primero viajaron a Tucumán para recoger materiales, después vino una etapa de discusión, preparación y propaganda. La muestra privilegiaba los documentos objetivos: fotos, filmaciones, cifras, grabaciones, testimonios, cartas. No había nada que pudiera definirse como objetos estéticos tradicionales. En la puerta campeaba un cartel que decía: «Visite Tucumán, Jardín de la Miseria», y se suponía que su recorrido era una incursión en el mundo más real de la pobreza norteña. Otro cartel decía: «Libertad a los héroes de Taco Ralo». En Buenos Aires, la muestra fue clausurada antes de la inauguración. En Rosario, en cambio, duró 15 días y fue mucho público, que comentaba, discutía, proponía acciones. En la declaración de la muestra, dos de los rosarinos, María Teresa Gramuglio y Nicolás Rosa, decían que la violencia es ahora una acción creadora de nuevos contenidos. Destruye el sistema de la cultura oficial, oponiéndole una cultura subversiva que integra el proceso modificador, creando un arte verdaderamente revolucionario. Comentándola en la revista Confirmado, su jefe de redacción, Horacio Berbisky, escribió que si se lleva el cuestionamiento del criterio tradicional de obra de arte hasta las últimas consecuencias, ¿no sería lícito afirmar que hoy la mejor obra es un buen tumulto? De hecho, muchos de los artistas que participaron en Tucumán Arde sintieron que habían llegado a un límite y de ahí en más abandonaron la actividad plástica y se dedicaron a la acción política. Se largó Daniel, ya se largó. Oscar Ríos estaba entusiasmado. Daniel Egea lo escuchaba sin saber muy bien de qué estaban hablando. Acababa de salir del frigorífico donde había trabajado la mañana y estaba reunido con Oscar y algunos más en una casa de Ensenada. Oscar se tranquilizó y trató de explicar. Se largó la huelga en la destilería, se plegó la flota petrolera, los 500 trabajadores del taller naval y se levantaron hasta las guardias.
Caminotti se puso al frente del conflicto y acaban de sacar un comunicado diciendo que el SUPE va a resistir el avasallamiento de la patronal contra las conquistas obreras. Los tipos se cagan en la ley, querían empezar mañana con las 8 horas. Daniel tenía 2 tíos que trabajaban en la destilería, Diego y Mariano, 2 hermanos de su padre que seguían a Caminotti. Raúl Caminotti era el secretario general de la filial Ensenada, un sindicalista combativo, enfrentado con el secretario general del gremio, Adolfo Cavalli, que se alineaba con Bandor y Alonso. El conflicto había estallado porque YPF lanzó un plan de racionalización que incluía la ampliación de la jornada laboral a 8 horas. Durante el gobierno de Perón se había decretado la jornada de 6 horas por cuestiones de salubridad, y en 1958 el gobierno de Aramburu intentó cambiarla, pero los petroleros de La Plata habían sido un foco de la resistencia peronista y la pararon. Ahora el gobierno de Onganía buscaba la revancha. Al segundo día del paro, que se cumplía a rajatabla, el Ministerio de Trabajo le sacó la personería gremial al Sindicato Único de Petroleros del Estado. En esas primeras jornadas, tanto los combativos de la CGT de los argentinos como los bandoristas de la CGT Azopardo dieron su apoyo a los obreros en conflicto. También se solidarizaron las destilerías del sur del país y la de San Lorenzo en Santa Fe. Pero una semana de la huelga, las cosas empezaron a complicarse. El gobierno tomó el conflicto como una cuestión de Estado, amenazó con movilizar militarmente a los trabajadores y empezó a mover los hilos para que el SUPE nacional se pusiera en contra del conflicto. Mientras tanto, en Ensenada se formó un comité de huelga integrado por los dirigentes petroleros intervenidos, que empezó a convocar a movilizaciones y actos relámpagos en la calle. La policía los reprimía con entusiasmo. En esos días Raimundo Ongaro fue a La Plata, se sumó a la lucha y amenazó con extender la huelga a todo el país. A mediados de octubre el conflicto seguía. Había ollas populares, colectas para mantener el fondo de huelga, pintadas en toda la ciudad, delegaciones que iban a la cárcel de La Plata a visitar a los presos. También estaba en la casa de su tío Mariano. Daniel estaba en la casa de su tío Mariano, en Tolosa. Es una pulseada brava, Daniel. El interventor que mandó el Ministerio de Trabajo acaba de firmar una resolución levantando la huelga. La joda es que este burócrata hijo de puta tiene el apoyo de la gente de Cavalli. El tío le mostró el comunicado de la intervención que decía que a las razones gremiales del conflicto se sumaron otras de naturaleza política, incorporadas por la infiltración de elementos disociadores que nada tienen que ver con el fenómeno en sí mismo. La maniobra está clara, ya se ve por dónde nos quieren cagar. El comité de huelga se va a mantener. Por ahora tenemos el apoyo de mucha gente y está la CGT de Ongaro. Pero pasado mañana vamos a hacer una marcha más importante. Hay que templar los ánimos, porque después de esta seguro que la empresa va a empezar a mandar los telegramas de despido y la lucha contra los carneros se va a poner terrible. Daniel ayudaba todo lo que podía en las actividades del comité de huelga. Repartía boletines, volantes, iba a las asambleas. Muchos otros sindicatos también se solidarizaban y los grupos políticos de izquierda y los estudiantes universitarios. En Buenos Aires, los comandos peronistas de liberación fueron a tirar bombas de alquitrán contra el edificio de YPF en Diagonal Norte y Esmeralda. Graciela D'Aleo fue una de las que lanzaron esas bolas de Navidad rellenas de petróleo, espeso para apoyar la huelga de los petroleros de Ensenada. Ese diciembre, varias madres cristianas de Buenos Aires descubrieron con sorpresa que ya no tenían que ponerle el arbolito, que ya no tenían que ponerle al arbolito. Despertate, Sergio, que es la final del mundo. Gustavo Karakachov se amarreaba a su hermano. Sergio en el medio de la popular de Boca, Sergio se despertó, se restregó los ojos y con voz de trueno empezó a alentar a estudiantes. Pincha campeón, pincha campeón. ¿Cómo te podés quedar apolillado, hijo de puta? Nunca había nadie que se durmiera en plena tribuna. Mirá, mirá. Vamos, Verón, carajo. La tribuna retomó uno de sus cantos habituales. Si ve una bruja montada en una escoba, ese es Verón, Verón, que está de joda. Si casi no duermo, Gustavo, ando todo el día como loco. Ese miércoles 25 de septiembre, Estudiantes le ganó al Manchester por 1-0 en el partido de ida y acariciaba la Copa del Mundo. Los trenes que volvían a La Plata iban cargados hasta la Maceta y Sergio le hacía acordar a Gustavo cuando en el 54 se hacían la plata del pasaje vendiendo caramelos en el tren que iba a Santa Fe, cuando Estudiantes se mataba por volver a la primera.
Al otro día temprano, ronco y con las venas del cuello que se le hinchaban cada vez que abría la boca, el ruso leía la carta que Raúl Alfonsín le había hecho llegar a Raimundo Ongaro. Estaban en la CGT de los Argentinos de La Plata, frente a un auditorio de sindicalistas y militantes mayoritariamente peronistas. El ruso estaba flanqueado por otros dos abogados radicales, Pablo Pinto y Ricardo Cornaglia. Quiero hacer llegar mis expresiones de solidaridad a usted y a los muchachos dirigentes gremiales que han sabido defenderse con valentía contra la dictadura. Ustedes han sido leales al mandato de las bases y se colocan junto al pueblo. Cuando terminó, sabía que con los muchachos tenía que ir al grano. Bueno, acá en La Plata nosotros estamos con ustedes, y no solo para los juicios laborales, acá estamos todos en la misma. A los sindicalistas el apoyo del abogado de Chascomús les importaba más o menos, pero Sergio y su grupo trataba de mover el partido, sacar la militancia radical a la calle, a las fábricas. Estuviste bien, ruso, pocas palabras, nada de guitarra. Sí, Pablo, pero si estos te ven como un changuito humilde que viene a ayudar, cagaste. Pablo Pinto y el ruso se habían ganado un lugar entre los abogados de la CGT de los Argentinos de La Plata, y hasta atendían a veces en su sede, el Sindicato de Sanidad, en 5 y 53. Ese mismo día se largaba la huelga petrolera, así que el local hervía de expectativas y tenían que ir a cosas concretas. Arreglaron para llevar a Conrado Storani a participar de un debate sobre el petróleo y la racionalización, que era lo que interesaba en el momento. Esta es la manera de acercarse a la masa sudorosa y dejarse de joder con la retórica del comité. Les decía Karakachov a algunos militantes del MAP, radicales de tradición familiar que se iban habituando a esta nueva versión del partido. Sergio lo llevó a una reunión con los delegados del taller naval de YPF en una casa de Ensenada. Mientras iban les advertía: hay que coordinar, centralizar. Sin organización se nos dispersa todo. La cosa está en la calle. Para muchos militantes de izquierda de la Universidad de La Plata, la huelga del SUPE fue una de las primeras oportunidades de encontrarse con obreros reales. Todos ellos estaban de acuerdo en que la clase obrera sería el motor de la revolución y discutían horas y días si la metodología correcta sería la lucha popular, la insurrección, la guerra popular y prolongada, o alguna otra variante, siempre alejada de cualquier concesión a la democracia burguesa que, decían, encerraba distintos tipos de engaño y explotación. Aparecía con mucha fuerza el tema del poder. Hasta ese momento la izquierda comunista proponía transformaciones graduales: armar frentes democráticos burgueses, abrir espacios, ganar la confianza de la gente, pero no hablaban claramente de la toma del poder por los obreros. En esos debates, en cambio, la necesidad de la toma del poder como condición ineludible para hacer la revolución se volvió un tema cotidiano. Las discusiones eran eternas. En esos días de charlas y asambleas, un militante no se destacaba por sus calidades rosqueras o conspirativas, sino más que nada por tener una buena parla. Era básico saber dónde ubicar la cita adecuada, el dato correspondiente, la chicana sangrienta, un gesto, un silencio, un tono suave o una afirmación tajante. Alberto Elizalde lo sabía y lo envidiaba. Él era más que nada alguien capaz de articular ideas, sintetizar posiciones, escribir un documento. La perorata en público no era lo suyo, y en esos días de huelga todo estaba en la calle. Los estudiantes se encontraban con sus primeros obreros y el encuentro no siempre resultaba fácil. Era contradictorio y por momentos preocupante. Alberto se esforzaba, pero tenía la sensación de que sus charlas con los petroleros en conflictos le enseñaban muy poco. Le costaba salvar la barrera de dos educaciones muy distintas y la falta de acuerdo en muchas cosas. No, hermano, ustedes lo que pasa es que quieren hacer saltar todo. Para ustedes es más fácil, pero yo tengo una familia, hermanito. A mí lo que me interesa es que no nos pasen por encima los patrones, que nos respeten, como cuando estaba arriba el general. Muchos obreros en esos días le parecieron reformistas e incapaces de entender la grandeza de su propio destino. Alberto partía de la base que muchos daban por sentado en los debates de la facultad, que las estructuras del país no servían y había que acabar con ellas para empezar de nuevo. Y en cambio, los planteos de estos obreros se parecían más a los de los comunistas, un reformismo gradualista, que no podía sino llevar a más engaño y decepciones. A veces, Alberto y otros estudiantes zanjaban la cuestión con un juicio tajante.
Lo que pasa es que todavía le falta conciencia de clase, no tienen el suficiente nivel de comprensión de sus propios problemas. Es lógico porque el sistema hace todo lo posible por mantenerlos en esa situación. Nuestra tarea es justamente esa, contribuir todo lo posible a su toma de conciencia. Otras veces, en cambio, había satisfacciones. En una charla, Alberto le decía a un obrero que el Che Guevara había dicho que el capitalismo era el gran enemigo de los pueblos del mundo, y el obrero contestaba que sí, que el Che Guevara. Un gran tipo el Che Guevara, uno que se jugó en serio, con unos huevos así. Con lo cual Alberto, lleno de satisfacción, pudo comprobar que los obreros apoyaban al Che Guevara. Pese a esas dificultades, los estudiantes contribuyeron todo lo que pudieron. Hubo festivales y actos de solidaridad con la huelga. Los centros de estudiantes organizaron ollas populares, colectas, movilizaciones. Invitaban a los huelguistas a charlas y asambleas en la universidad, cortaban el tránsito, repartían volantes. Un día fueron los actores del clan Stivel, Marilina Ross, Norma Leandro, Carlos Carela, Federico Lupi, Bárbara Mujica, Emilio Alfaro. Otro en el Teatro Ópera de la Plata cantaron Horacio Guaraní y Mercedes Sosa, que respondían al Partido Comunista. En las plateas, petroleros y estudiantes gritaban contra el gobierno militar. Podía resultar difícil, pero era también muy exaltante. Algo estaba pasando. En medio de encuentros y desencuentros, Alberto empezó a pensar que quizá él también se estuviera equivocando en un par de cosas o que al menos tenía algunas cosas que aprender. El 2 de noviembre, Daniel Egea estaba en la calle 3 y 57. Eran las 7 de la tarde. En un rato más se hacía una asamblea abierta. Daniel repartía volantes del comité de huelga a los vecinos, iba avisando a la gente. De repente vio pasar 3 coches grandes, despacio, con 3 tipos adentro cada uno. Tenían toda la pinta de botones. Un petrolero que estaba con él le dijo que no. Son gente de Cavalli. Estos están tratando de romper el conflicto de cualquier manera. Minutos después, los 3 autos estaban de vuelta en la calle 57. Se bajaron 3 tipos de un Torino marrón y se acercaron a Daniel. El petrolero ya se había ido para la asamblea y Daniel se había quedado solo. Uno gordo que tenía pinta de jefecito le pidió un volante y se puso a leerlo. Así que del comité de huelga. ¿Qué? ¿Vos sos laburante petrolero vos? A mí me parece que no. Daniel sabía que no había que entrar en la provocación, pero además estaba tan en minoría que no le quedaba mucha elección. Estos son los que cagaron a palos al flaco. Dásela. La sucesión de puteadas no le dio tiempo de registrar todo lo que estaba pasando, pero tuvo reflejos para darse cuenta que era lo peor. Antes de que pudiera reaccionar, el gordo sacó de la cintura una 45. Hijo de puta, esto te pasa por hijo de puta. Sintió la punta del caño abajo de la oreja y oyó un ruido. Clic. Demasiado suave. La bala no había salido. Y ese fue el momento de desconcierto del gordo. Daniel miró la calle como si fuera la cancha de estudiantes cuando llevaba la número 8 en la espalda y salió corriendo desesperadamente. Minutos más tarde, Daniel llegó hasta la asamblea y sintió que estaba a salvo, que la multitud lo cuidaba y lo tranquilizaba. Se encontró con su tío Mariano y le contó. No sé si no tuve miedo o no tuve tiempo de asustarme, decía con una risa nerviosa y se agarraba el fondillo de los pantalones. Más vale no averiguarlo. El conflicto duró exactamente 2 meses, del 25 de septiembre al 25 de noviembre de 1968, y comprometió a casi 5.000 trabajadores, entre los 4.000 de la destilería, los 500 del taller naval y los de la flota mercante. Cada día YPF daba las cifras de los metros cúbicos de petróleo que supuestamente se elaboraban en la planta como quien da la cotización del dólar, y trataba de tranquilizar a la población asegurando que no iba a faltar la nafta. A mediados de noviembre, los telegramas de despido no paraban de llegar, pero la huelga seguía en marcha. La CGT de los argentinos intentó reunir la solidaridad del resto de los gremios, porque ya se veía que la única posibilidad de que los petroleros no fueran derrotados era extender el conflicto, pero la CGT bandolista, apoyada por el gobierno, saboteaba todos los intentos. El 12 de noviembre, la policía provincial detuvo con gran despliegue a 2 técnicos del laboratorio de la destilería, de apellidos Tinto y Del Piano, acusados de ser los autores de un extenso plan terrorista, y dijeron que les habían secuestrado listas de personal de la planta que no se plegaba al paro. La policía dijo que planeaban ataques contra los que no paraban. El parte decía:
se prueba fehacientemente la concomitancia entre los terroristas detenidos en la calle 54 y los gremialistas. Sin embargo, 3 días después, el juez interviniente les dio la libertad a los dos laboratoristas por falta de méritos. El 25 de noviembre, ahogado por la presión, el comité de huelga declaró extinguida la medida de fuerza y dejó librado al sindicato, cuando sea devuelto a sus legítimos dueños, los trabajadores. La continuación de las medidas de lucha. Ese día volvieron a sus tareas 2.400 obreros, los despedidos pasaban de 2.000. La jornada laboral fue de 8 horas. Por razones de competitividad, de eficiencia y de igualdad laboral, se da por terminado un privilegio tan inconveniente como injusto, informó YPF. La derrota parecía definitiva. Octubre de 1968. El general Juan Velasco Alvarado era al mismo tiempo comandante en jefe del ejército del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry y jefe de una conspiración que quería derribarlo del poder. En octubre de 1967, Velasco se había complotado con otros 4 generales y 4 coroneles. El movimiento se fue extendiendo y cuando se acercaban las elecciones en las que Belaúnde tenía grandes posibilidades de ser reelegido, todos sabían que se venía la revolución. Velasco Alvarado lo justificaba ante sus pares. Fernando no es un traidor, pero es un entreguista. Las empresas norteamericanas controlaban la casi totalidad de la banca, del petróleo y la minería, de la pesca y la producción azucarera, de la generación y distribución de electricidad y de la industria textil. El panorama en el campo no era distinto. El 70% de las tierras cultivables pertenecía a 1.000 latifundistas, el 30% restante a 1.000.000 de propietarios, en un país con la mitad de la población campesina. A mediados de septiembre, los generales Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, Mercado Jarrín y Fernández Maldonado presentaron a sus pares el Plan Inca, que definía las líneas del golpe y una proclama de objetivos inmediatos: nacionalización del petróleo y defensa de las 200 millas costeras para los buques pesqueros. La oficialidad peruana estaba lejos de ser una casta privilegiada. La mayoría eran más bien petizos, de piel oscura y nariz aguileña. Además, el 80% venía del interior o las barriadas periféricas de Lima, y más del 90% había estudiado en escuelas públicas. El golpe llegó el 3 de octubre y fue casi tranquilo. Al día siguiente, Belaúnde Terry salió exiliado a la Argentina y Velasco Alvarado se hizo cargo del poder. La movilización inmediata por la reforma agraria, la organización popular y la olla de nacionalizaciones unía uniformados con cholos de poncho y sombrero. La imagen del dios Incari, hijo del sol y creador del hombre, flameaba en los cuarteles y oficinas públicas. El quichua y el aymara pasaban a ser idiomas oficiales. No bien asumió como presidente, Velasco Alvarado aclaró: no somos marxistas, pero estamos haciendo una revolución y eso es lo que importa. Otro de los líderes, el general Leónidas Rodríguez Figueroa, dijo: los dominadores nos enseñaron a no ser como somos, a esperarlo todo de lo que todos tienen, a admirar las maneras, el pensamiento y el modo de ser de los dominadores, a sentir vergüenza de ser nosotros mismos. La memoria de Tupac Amaru fue el vínculo heroico entre la antigua lucha contra el opresor extranjero y nuestra lucha de hoy contra el imperialismo y sus sirvientes nacionales. 8 días después, en Panamá, el coronel Omar Torrijos, jefe de la Guardia Nacional, encabezó otro movimiento militar nacionalista. Apenas 10 días atrás había asumido como presidente Arnulfo Arias, un furioso anticomunista y amigo de Rockefeller que quería desarticular la Guardia. En cuanto asumió, Torrijos reclamó a los Estados Unidos que devolvieran a Panamá la soberanía sobre el canal interoceánico. En esos días en Buenos Aires, un teniente que había sido abanderado de su promoción fue dado de baja por su ideología comunista. Francisco Licastro simpatizaba con los militares peruanos y panameños. Su baja, firmada por el general Lanusse, se producía por mantener vinculaciones y vincular a otros oficiales con un ideólogo de izquierda conocido por él, formular comentarios favorables al mismo y defender sus ideas ante camaradas, exteriorizando una postura espiritual incompatible con su condición de oficial para continuar en el servicio efectivo.
El ideólogo de izquierda era el historiador nacionalista Juan José Hernández Arregui. Los 13 presos de Taco Ralo llegaron al aeropuerto del Palomar en un avión de la Fuerza Aérea, atados y esposados a los asientos. De ahí se los llevaron, con profusión de sirenas y custodias, hasta el edificio de Coordinación Federal en la calle Moreno. No era la primera vez que Cacho se alojaba ahí. Pero el Cadri, ¿cómo puede ser que te hayas metido en una cosa así? Nosotros te teníamos el mejor concepto. El Cadri me extraña. ¿Cómo te dio por hacer una locura semejante? Sí, la verdad es que una locura total. Estaba totalmente loco, confundido, no sé qué me agarró. Los interrogatorios eran correctos y formales. Una mesa, un par de sillas, un oficial escribiente que tecleaba en su Remington. Ya llevaban como 20 días de incomunicación y Cacho estaba desesperado por ver un abogado, un pariente, alguien del otro mundo. Una tarde se lo llevaron hasta la mesa de guardia y le empezaron a tomar los datos. Era un circo para la televisión. Más allá, a 3 metros, había una cámara de Canal 13 con Mónica Mianovich, de cronista. Su nombre, dijo el oficial a cargo, Émbar El Cadri. Edad, 27 años. La cámara filmaba todo. Nacionalidad, argentino y peronista. No le pregunté eso. Sí, pero yo quiero denunciar que nos torturaron, señora. Nos han estado torturando, gritó Cacho, mirando a la periodista. Después la denuncia no saldría al aire, pero el resto sí. Por lo menos se había hecho público que estaban en coordinación federal. 2 noches más tarde, Cacho estaba en su celda de aislamiento, cuando llegaron 2 policías que él ya conocía de otras veces. Al oficial le decían diente de oro porque tenía dos. El otro era un sargento Liniers que cargaba varias denuncias por torturas. Vamos, levántate que nos vamos a dar una vuelta. Le vendaron los ojos, lo metieron en un coche y lo tiraron en el piso de atrás. El auto iba a toda velocidad. Cacho empezó a pensar que no volvía e intentó una defensa. ¿No les da vergüenza lo que van a hacer conmigo? Diente de Oro soltó una carcajada y le dijo que no pasaba nada. No te vamos a hacer nada, che, quédate tranquilo. No, ustedes son unos asesinos, hijos de puta. Vergüenza les tendría que dar, matar a un peronista. Era difícil hablar desde el piso de un coche con una mano que le empujaba la cabeza hacia abajo. Diente de Oro seguía tranquilizándolo, pero no sonaba del todo confiable. Pero si nadie te va a matar, quédate piola. Yo los conozco, me da vergüenza que ustedes sean argentinos. El diálogo no avanzaba mucho. Después de un rato de viaje, cuando pararon, Cacho consiguió levantar un poco la cabeza y vio que estaban entrando en la delegación de la Policía Federal de San Martín. Ahí, en un galpón, lo cambiaron de coche y volvieron a salir. Ya había pasado mucho rato cuando llegaron a otro lado. Cacho no tenía ni idea de dónde estaba. Lo sacaron del coche y lo metieron a la rastra en un lugar con piso de cemento. Ahí le empezaron a sacar la ropa mientras le daban unas cachetadas. Suave, sin bronca, como para que fuera calentando. Después lo tiraron desnudo sobre una mesa grande y le ataron las muñecas y tobillos a algún lado. Seguía con los ojos vendados. La voz de Liniers preguntaba si ya estaba enchufada la máquina. Ahora vas a ver, hijo de puta. Ahora nos vas a pedir por favor que te matemos. Cacho había tratado de imaginarse este momento muchas veces. Muchas veces se había preguntado cómo sería de verdad la picana, cómo reaccionaría, si sería capaz de soportarla. Pero cuando le dieron las primeras descargas se dio cuenta de que no había sabido imaginarla. No era posible imaginarla. Le pasaban la picana por las bolas, el glande, los ojos, los labios, la panza, las axilas, y Cacho se arqueaba, gritaba, jadeaba, se quedaba sin aire. Era el dolor y la sorpresa de que un dolor así pudiera sucederle. La picana era tanto peor que todo, y encima estaba la música a 500, y los gritos de ellos. A ver, hijo de puta, contame con quién estabas en el asalto al banco de Hurlingham. No sé de qué asalto me está hablando. Cuando empezaron, Cacho trató de quedarse callado todo lo que pudiera. Enseguida se dio cuenta de que tenía que hablar, decir algo, cualquier cosa, pero hablar. No se podía estar callado. Hablando podía distraerlos un momento. Paraban de darle máquina para ver qué decía, ganaba tiempo. La cosa era no entregar a nadie. Si acaso hablar de los que estaban presos con él. Eso era lo que habían arreglado entre ellos. Cantá la puta que te parió. ¿Con quién carajo estabas? Estábamos con Néstor. Señor, fuimos con Néstor. Cada tanto paraban un rato. Cacho pensaba que estaban descansando. Después sabría que en otra habitación estaban torturando a Néstor Berdinelli, que comparaban lo que decía cada uno. Cada vez Cacho esperaba que no siguieran. Cada vez volvían a empezar con más violencia.
Varias veces pensó que se quedaba. No soportaba ni una descarga más. Y la concha de tu madre, así que se reunían en tu casa, ¿eh? Y las otras casas, ¿dónde las tenían, carajo? No, señor, no había otras casas, no había, se lo juro. Podían hacer con él lo que quisieran. Estaban en un lugar que era ningún lugar. Lo tenían atado a esa mesa, desnudo, vendado, y nadie vendría a detenerlos. Lo peor era el dolor, y no saber por dónde iba a llegar el dolor. Los golpes, la picana, Cacho trataba de sacarse la venda para ver, pero volvían a ponérsela enseguida, y le pegaban más, lo picaneaban más. ¿Quién es Rafael, hijo de puta? Decí quién es Rafael. Ya en los interrogatorios de Tucumán, alguien había hablado de Rafael, un miembro del grupo que no había caído en Tacorralo. Al principio, cuando les preguntaban, varios dijeron que lo llamaban así porque se parecía a Rafael, el cantante melódico español, que estaba muy de moda, pero los interrogadores terminaron descubriendo que Rafael era Carlos Caride. Difícil encontrar algo más distinto de la carota de osito, satisfecho y lúbrico del andaluz que los rasgos afilados, angulosos de Caride. No seas boludo, pibe, ¿no ves que ya sabemos que Rafael es Caride? Le decía una voz de un tipo que no había podido identificar y que de vez en cuando se hacía el bueno. Cacho trataba de saber cuántos eran. Además de Dientes y Liniers, debían haber otros dos, pero no estaba seguro. No te hagas pegar al pedo, pibe. ¿No ves que ya sabemos? Cacho se resistía a hablar de Caride, su amigo y compañero de tantos años, y seguía cobrando como en bolsa. No soportaba más. Ellos ya sabían, querían que él lo dijera para basurearlo, para quebrarlo. Cacho conocía muchos nombres y direcciones y no había cantado ninguna. Pelotudo, vas a hablar de una vez, la concha de tu madre. Pensó que ya habían pasado muchos días y que a esa altura Carlitos ya estaría en Tombuctú, y que si les decía que sí, a lo mejor lo dejaban descansar un rato. Un rato necesitaba solamente un rato. Sí, Rafael es Carlos Caride, tiene razón, señor, tiene razón. Bien, pibe, así me gusta. Me parece que ya estás aprendiendo. La tortura se dio. Le pegaron un par de piñas más para que no se la creyera y al cabo de un rato lo levantaron. Lo vistieron y volvieron a meterlo en el piso del coche. Estaba amaneciendo, Cacho estaba destruido. Le dolía hasta el alma y no sabía si lo estaban llevando de vuelta a una comisaría o a pegarle 4 tiros en algún descampado. Tampoco sabía cuál le parecía peor. Cuando lo dejaron en un cuartucho de la delegación de San Martín le dijeron que no se preocupara, que después a la noche volverían a buscarlo. Estaba sentado en una silla defondada, mareado, atado, de cara a la pared, y cada vez que se abría la puerta trataba de darse vuelta con terror. No era miedo, terror, el terror de que fueran ellos llegando para llevárselo otra vez. No le habían dado agua porque se suponía que después de la picana tomar agua podía ser fatal. La noche anterior le habían sacado los anteojos. Cada vez que aparecía alguien Cacho, le pedía sus anteojos. ¿Para qué querés los anteojos? Igual sos boleta. ¿No te das cuenta? Cacho pensaba que esa noche no iba a poder aguantar más. Recordaba las descargas, le dolía cada centímetro del cuerpo y estaba seguro de que esa noche no iba a poder callarse. Pensaba que de todas formas sus compañeros habían tenido el tiempo suficiente, que no iban a encontrar a nadie y que más que nada no se le ocurría cómo podría aguantar otra noche de máquina. Habla, hijo de mil putas. ¿Quién estaba con vos en Temperley? Decí, ¿quién estaba? Cacho se arqueaba con alaridos imponentes y extendía y entendía que ya estaba al borde de quebrarse. El tiempo se le había dividido en muchas partecitas. Iba a aguantar un ratito más y después hablaba. Vamos, todavía un ratito. Es un ratito nada más. Después, en cuanto quisiera, empezaba a hablar y los paraba. Vamos, un ratito más. Cantá la concha de tu madre, no te hagas matar al pedo. No, no iba a poder aguantar hasta la madrugada, pero sí otro ratito. Después iba a hablar, pero todavía podía soportar ese ratito. Los ratitos consiguieron sumarse. Esa noche no habló. Cuando lo llevaron de nuevo a la delegación estaba como ausente de su cuerpo, todo él era una llaga. Lo dejaron de nuevo en el cuartucho y en cuanto se sentó se confesó que la noche siguiente sí que hablaba. Ya no había manera, el truco de aguantar un poco más, ya no iba a funcionar. Además ya no tenía sentido ni posibilidad.
No se le podía pedir a nadie que soportara tanto. Esa noche, cuando se lo llevaban, iba a cantar todo. El Cadri, prepárese. Esa noche los que abrieron la puerta eran policías de uniforme, y en vez de meterlo otra vez en el suelo del coche lo llevaron, junto con Néstor y otros tres, a un celular. Al cabo de una hora de viaje los bajaron en la comisaría de Temperley. La entrada fue espectacular. Estos son los hijos de puta que lo mataron al turco, gritó un oficial, y ahí nomás en el vestíbulo los empezaron a patear y golpear con la mayor dedicación. El comisario apareció al momento. Acá no se le pega a nadie, carajo. Señor, estos son los que mataron al turco. Hijos de puta no van a salir vivos. Vamos, hay que darles. Pero el comisario les dio orden de dispersarse y enseguida llegó un suboficial que había estado en el tiroteo y dijo que no habían sido ellos. Estaban flacos, pero perros flacos. Estaban flacos como perros flacos. El comisario les hizo llevar unos platos de sopa y tuvo que pasar la noche con ellos, para evitar problemas. Y a la mañana siguiente se presentó un médico de la policía. Tenía 50 y pico de años, un bigote renegro y la chalina al hombro. Revisó a Néstor y a Cacho con bastante cuidado. Qué bárbaro, no se puede creer lo que les han hecho estos muchachos. Tenían quemaduras en todo el cuerpo, varias costillas rotas, moretones innúmeros. ¡Qué animales! Llevo 20 años en la policía y nunca había visto una cosa así. El médico le acercó un espejo para que se viera y Cacho se asustó. Estaba deformado, no se reconocía. Más tarde los hicieron pasar en ronda de reconocimiento. Los que estaban a su lado venían bien vestidos, recién afeitados. El oficial a cargo le preguntó al testigo: ¿Usted reconoce, entre los que se encuentran en esta fila, el individuo que lo asaltó en las condiciones arriba mencionadas? El tipo miraba y decía que no. ¿Cómo que no? El oficial se calentaba. Nosotros los detenemos, nos rompemos todos para agarrarlos y después ustedes se cagan en las patas. Pero no hubo caso. A la tarde les dijeron que tenían que devolverlos a San Martín. El terror, otra vez. Cacho intentó hablar con el comisario de Temperley, explicarle que si volvían a San Martín los iban a torturar otra vez, que los iban a reventar. El comisario le dijo que lo sentía, pero sus órdenes eran devolverlo. Cuando llegaron los recibió una doble fila de policías que los surtían de golpes y patadas. Después lo metieron en unos calabozos minúsculos, individuales. Al cabo de un rato un oficial fue a buscar a Cacho y lo llevó hasta la guardia. Acá vino su familia y le trajeron esto. Gracias. Tómelo. Era un termo. En cuanto empezó a tomar, Cacho le encontró un gusto extraño y los policías largaron las carcajadas. Lo habían llenado de pis y se divertían mucho con el chiste. Pero después lo metieron de vuelta en el calabozo y esa noche no se lo llevaron. Ya habían pasado casi 25 días de incomunicación. Se había formado un grupo de abogados de la CGT de los argentinos para defenderlos y la presión de afuera iba dando resultado. Entre los abogados estaban Ventura Mayoral, Ortega Peña, Dualde, Celaya Más, Calcaño, Aragón, Ortigosa, Deleroni, Landaburu, Lifchitz, Galín, Kestelboim, Kapeluznik, Smoliansky, y habían conseguido que se les hiciera un peritaje médico por la defensa. Lo que no consiguieron fue peritos forenses. Entre los médicos comprometidos que estaban dispuestos a hacer el peritaje, ninguno había seguido esa especialidad, así que 2 días después los abogados estaban en la puerta de la delegación San Martín con una pareja de médicos psicoanalistas que militaban en la CGT de los argentinos, Marta Rosenberg y Blas de Santos, explicándoles que tenían que observar, que preguntar cómo se hacía un peritaje. Cuando entraron los médicos, Cacho y Néstor estaban tirados sobre unas mantas en un calabozo, estaban destruidos, y Cacho repetía en una voz susurro que les estaban pegando muchísimo. Nos están pegando muchísimo, hagan algo, nos están pegando muchísimo. Bueno, ¿por qué no se desnudan así los revisamos? Pero con la señora acá adelante. Cacho estaba muerto de vergüenza y no quería sacarse el calzoncillo cubierto de sangre. No se preocupe, yo soy médica. No, pero ¿cómo me voy a quedar desnudo? Al día siguiente los cargaron a todos en un camión celular y se los llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata. El oficial que los recibió quiso que quedara constancia del estado en que se los entregaban, para no meterse en problemas, y les dijo que ahí nadie los iba a tocar un pelo. Cacho pidió permiso para ir al baño. Era un truco de preso viejo. Si lo dejaban ir al baño era que la cosa venía liviana, si no, mala fariña. Lo dejaron. Junto al agujero, Cacho encontró unas hojas de diario de una semana antes.
El diario contaba los actos relámpago del 8 de octubre en Corrientes y Callao para conmemorar el primer aniversario de la muerte del Che Guevara, y Cacho lo leyó con fruición. Después decía que en varias plazas de la ciudad jóvenes peronistas habían tirado petardos y volantes por el cumpleaños de Perón y solidaridad con los guerrilleros de Taco Ralo. Cacho se emocionó, y que en uno de los actos habían detenido a Horacio Mendizábal, un democristiano que él conocía, y que había habido muchas declaraciones de solidaridad con ellos, entre ellas la del secretario general de las 62 organizaciones, que decía que no nos llama la atención que existan brotes guerrilleros en nuestro territorio, ni tampoco que se los trate de calificar de comunistas, de filo o castrocomunistas, peronistas de izquierda, etc. Lo que sí conocemos es la injusticia social en que se vive y la entrega que se está haciendo del patrimonio nacional por la poderosa influencia de los monopolios internacionales. Varios otros grupos peronistas insistían en que los presos de Taco Ralo también lo eran, y la CGT de Paseo Colón protestaba contra la presencia de asesores norteamericanos entre los policías que los habían detenido. Los argentinos exigimos la salida de estos cuerpos armados que no son de liberación sino de opresión de los pueblos. Cacho pensó que el caribeño que había visto en Tucumán debía ser uno de ellos, pero sobre todo tuvo un gran ataque de alegría. No estaban solos, no solo estaba perdido, no todo estaba perdido. Afuera había gente que seguía haciendo cosas y que respetaba y valoraba su sacrificio. Al otro día los volvieron a subir a un celular para llevarlos a la cárcel de La Plata. Durante todo el viaje, Cacho el Cadri mantuvo la esperanza de que iba a pasar algo. Se imaginaba que el camión iba a tener un accidente, que alguien iba a tratar de rescatarlos, algo. Media hora después, el camión se frenó y Cacho escuchó desde adentro el ruido de unas puertas de fierro que se abrían. Después el camión avanzó y las puertas volvieron a cerrarse. El ruido sonó lejano, aterrador.